Muy bien, vamos a grabar la sesión. Por si acaso vamos a trabajar con el Jam que estamos acostumbrados. En el Jam ya tengo mm, la solución de los diagramas de flujo para el ejercicio de ayer, suponiendo que utilizábamos la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, considerando los valores de A igual a 1, B igual a -5 y C igual a 6. En el caso del algoritmo del diagrama de flujo de la izquierda es utilizando PCInt, y en el caso del diagrama de flujo de la derecha es utilizando DICOR. Eh, Ayer habíamos estado con algunos problemas para mostrar la solución con DICOR, habíamos empezado con el discriminante, entonces yo les muestro un poquito una solución que funciona muy bien, que la pueden hacer la prueba. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy primero vamos a ir resolviendo los foros de discusión eh, que se les había dado de tarea. El primero dice: estimados participantes, seleccione cuál es el valor de la variable var al final de las siguientes instrucciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuál es ese valor. Para eso vamos a hacer la prueba de escritorio en el Jam, ¿no? Este es el foro de discusión, estos son los pasos, y al final tenemos que determinar cuál es el valor de var. ¿Cuáles son las respuestas? 7, 5 personas, 5, 4 personas y 15, 41 personas, ¿no? Entonces vamos a resolver. Primero, entonces vamos a compartir el Jam. Tenemos la resolución. Esta es 6. Resolución. Ok. Vamos a ver los valores que voy tomando la variable var. Entonces, voy a tener var aquí. Ok. El primer valor que me dice que toma, si ustedes me siguen también con el aula, es 4 por 5, ¿no? Var asume la de 4 por 5. Entonces, var tiene 5 por 4, 4 por 5, 20. Después, x asume el valor de 3. Entonces, aquí tenemos x asume el valor de 3. Estamos haciendo la prueba de escritorio. Luego, y asume el valor de 2, o en y se almacena el valor de 2. Estamos almacenando 2 en la variable y, ¿no? Luego, en var se va a almacenar x elevado a y menos y. El orden de prioridad me dice que lo primero que se tiene que hacer es la potencia, y luego las sumas y las restas. Entonces, primero voy a hacer x elevado a y. X elevado a y. 3 elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Menos y. 9 menos 2. Eso es lo que tenemos. 9 menos 2, 7. Y 7 voy a almacenar en la variable var. Entonces, var ya no tiene 20. Ahora tiene el valor de 7, ¿no? Ese es el valor que en este momento tiene. ¿Por qué? Porque decíamos que en var se va a almacenar x a la y, 3 al cuadrado, es 9,
menos y, 9 menos 2, 7. Eso se está almacenando. Luego, var asume el valor de 5. Luego, var asume el valor de 5. Entonces, ya no tiene 7, ahora tiene 5. Seguimos ejecutando. X asume el valor de 3. X asume el valor de 3 nuevamente. Ya no se almacena el valor anterior. Ahora, en este caso, coincidentemente, es también 3. Y por último, en var se va a almacenar el producto de lo que había en var por X. El producto de lo que había en var es 5 por X, 5 por 3, 15. Eso se va a almacenar en var. Entonces, como ustedes ven, lo que hacemos en el diagrama de flujo y en la prueba de escritorio, es suponer que estas variables de aquí ocupan un espacio de memoria, ¿no? Las variables ocupan un espacio de memoria. Y ese espacio de memoria se va a ir actualizando en función del tiempo. Nosotros actualizamos ese espacio de memoria en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, en un tiempo T1, la variable var tenía 20, X tenía 3, Y tenía 2. En un tiempo T2, la variable var tenía 7, X se ha actualizado su valor, en este caso coincidentemente a 3, Y no se ha modificado. En un tiempo T3, la variable var tenía 5, X no se ha modificado, Y no se ha modificado, y así, ¿no? Entonces, más o menos es como hemos dicho que funciona en un determinado tiempo, ¿no? Al final de la ejecución de este diagrama de flujo, hemos determinado que var tenía un valor de 15. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que la mayoría, 46 personas, antes eran 41 actualizado, 46 personas han determinado? ¿Ok? Luego el foro de discusión 3. Aquí vamos a calcular algunas expresiones. Estas expresiones son muy sencillas porque, por ejemplo, no estamos utilizando div, mod, pero simplemente ayer discutíamos un poco con algunos de sus compañeros el hecho de que hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, con Dicor y el manejo de las variables y determinar qué es lo que se va a ejecutar primero, ¿no? Y que no necesiten muchos casos ni paréntesis ni nada porque hay una regla que nos permite determinar qué operadores, qué operaciones, qué operadores se consideran y qué operaciones se deben realizar primero, ¿no? Entonces, vamos a continuar utilizando el jam ya para, esta es la resolución del foro resolución del foro de discusión 2, ¿no? Si no me equivoco. Listo. Resolución del foro de discusión 2. Ya, pues esperen un momentito, alguien quiere ingresar ya. Ok. Aquí vamos a hacer 7, la resolución del foro de discusión. Ya está. Listo. Ok, entonces vamos a ver qué nos pide. Para el inciso A, en este caso vamos a utilizar esto.
para el inciso A, nos pide que sea 8 más 7 por 3 más 4 por 6. Entonces, ¿qué es lo que se resuelve primero? Por la regla, primero se hacen los productos y después las sumas. Entonces, yo voy a tener, vamos a ir haciendo paso por paso. Podríamos tener aquí, la primera es 8 más, y a continuación es un producto, 7 por 3. 7 por 3 es 21 más 4 por 6. 4 por 6, 6 por 4, 24. ¿Está? Y esto finalmente va a ser igual a 45 más 8, 53. ¿Es correcto? ¿Están todavía ahí? ¿Están vivos? Me olvidó preguntarles si hoy estaban vivos. Seguimos vivos. Está bien, dice. Está bien. Sí, licenciado, estamos aquí. Además les vale, algunos están despertando, ya les he visto, han prendido su cámara y todavía siguen con el mameluco de conejito despertándose. A uno de ustedes, su mamá le estaba diciendo, despertando, ¿ve? Justo han prendido la cámara, los he visto. Nadie dice nada, el que calla otorga, todos están así, ¿no? ¿Sí o no? Ve, el Beto, ¿cómo lo supo? Ah, el Lino está con la pijama del buen Spider-Man. No Way Home, ok. El resto no dice nada, conste, está muy bien. Muy bien, vamos por el segundo. ¿El segundo qué dice? Menos 2 elevado al cubo. Entonces, menos 2 elevado al cubo sigue una regla bien sencilla. Cualquier número negativo elevado a un número impar todavía es negativo. Y 2 al cubo es 8. Ese es el resultado que deberían haber puesto ahí. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que estoy haciendo, solo me interrumpe porque no estoy viendo la pestaña del Meet, estoy con el Jam. Entonces, a veces no puedo ver una mano que levantan o algo que me escriben, así que me interrumpen nomás. Así como yo les voy a interrumpir de su buen sueño, ¿no ve? Cuando les diga, ¿han entendido? Vamos al C. Al C, ahí ya hay un paréntesis, eso quiere decir que es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, tenemos 33 más 3 por 4. Entonces, nosotros en el C, vamos a 33 más 3 por 4, 3 por 4, 12. Es lo primero que se tiene que hacer. Todo eso dividido entre 5. Todo eso dividido entre 5. Esto es igual. Aquí podríamos hacer la división primero, no, porque primero nos dice que se tiene que trabajar con los paréntesis, entonces tenemos 33 más 12, 45, dividido entre 5, y esto es igual a 9. Luego vamos al D. El D, para el D lo que habíamos dicho que es 2 elevado a 2 por 3. Ya, ahí. ¿Cómo han resuelto? ¿Alguien? El D es 2 elevado a la 2 por 3. Le he multiplicado yo primero el 2 por 3, que me da 6, y le he repetido el 2. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es lo que se hace primero? La potenciación de la potencia. La potencia. Muy bien, lo que se hace primero es la potencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que teníamos 2 elevado a la 2. Entonces, eso es 2 por 2, 4. Por 3. ¿Correcto? Recuerden, si ustedes revisan las diapositivas que hemos hecho, hay una regla, y también cualquier libro de álgebra, en el libro de álgebra también les dice,
y si no me equivoco, hasta en algún libro de aritmética, ¿cuáles son las operaciones que se realizan primero? Antes de la multiplicación y la división, siempre está la potenciación y la radicación. Entonces, primero hacemos potencias o radicales. Si ustedes, en este momento, ahorita, agarran su navegador, cualquiera, yo voy a compartir aquí, y pongo, miren, 2 elevado a la 2 por 3, ahí está. Si yo agarro eso y presiono Enter, automáticamente, ¿qué hace la calculadora? Me aplica lo que les decía, la regla de, primero se hace la potencia, y le pone paréntesis, ¿observan? ¿No? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las reglas, las prioridades, qué es lo que se hace primero. Vamos a compartir nuevamente esa pestaña. Ahí está. Entonces, eso era 2 a la 2, 4 por 3, 12. ¿Ya está? Vamos al siguiente. El siguiente era E. ¿Qué me decía E? Me decía 3 más 2 por 18 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, ahí es lo mismo que hemos dicho hace un minuto. Primero se hacen los paréntesis. Entonces voy a copiar el 3 más 2. 3 más 2 por... Vamos a escribir paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué viene? Dice que es 18 menos 4 elevado al cuadrado. ¿Qué hemos dicho que se hace primero? La potenciación. 18 menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Está igual. Es 3 más 2 por. El paréntesis 18 menos 16, 2. Muy bien, en esta tenemos 3 más 2 por 2. En este caso, ¿qué se debe hacer primero? La multiplicación. Entonces, va a ser 3 más 2 por 2, 4. Finalmente esto es 7. ¿De acuerdo? Por último, F. Si alguien ha sacado un resultado diferente o quiere discutir el resultado que ha obtenido, me dice. El F dice 16 por 6 menos 3 por 2. 16 por 6 menos 3 por 2. Ok, entonces primero hacemos la multiplicación. 16 por 6 es igual a 96. 96. Menos 3 por 2. 3 por 2 es 6. ¿Correcto? Muy bien, recuerden, es lo que discutíamos ayer. Es muy importante que ustedes sigan la prioridad, la jerarquía de operadores que se hace primero, las operaciones que se deben realizar primero. Es muy importante que ustedes sigan. Solamente basados en eso se puede resolver, ¿ya? Y si tienen alguna duda, siempre pueden probar la calculadora online de Google o alguna otra. Ok, entonces vamos a pasar hoy a ver un poquito de la programación estructurada. Vamos a hablar de la programación estructurada, entonces, como parte de la teoría que tenemos que ver el día de hoy, que es muy cortita. Vamos a hablar de lo que es la programación estructurada y de las estructuras de control, que son secuenciales, condicionales, repetitivas. Todo gracias a Dijkstra, ¿no? Que es de quien nos vamos a centrar el día de hoy. A pesar de que tenemos alrededor de unos 60, 70 años sobre la faz de la Tierra como informática, como ciencias de la computación, probablemente van a empezar a darse cuenta que ya se habla desde una perspectiva clásica, de la informática clásica, y desde una perspectiva contemporánea, moderna, la informática moderna, la informática contemporánea.
De la misma manera, seguramente, cuando empiecen a ver inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, y por ejemplo, hablen de ELIZA. ELIZA, desde la perspectiva de la inteligencia artificial clásica, era el primer sistema experto. Pero desde la perspectiva de la informática moderna, de la inteligencia artificial moderna, contemporánea, estamos hablando del primer chatbot. ¿Por qué? Porque en el transcurso de estos años se han ido cambiando, modificando la ciencia de la informática de alguna manera. Todavía seguimos peleando con las ciencias que son más exactas, digamos, en el sentido de que tienen un cuerpo axiomático mucho más grande de teoremas, leyes. Nosotros, como ustedes saben, ¿cuántas leyes, cuántos axiomas, cuántos teoremas tiene la informática para considerarse ciencia? ¿Alguien, cualquiera? Por si alguien me habla de la matemática, tiene un montón de axiomas, ¿no? Los axiomas para el cuerpo de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales. Tiene axiomas, tiene diferentes teoremas, tiene leyes, postulados. Pero, ¿y la informática? ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos axiomas, postulados, leyes en estos breves meses que están ahondando un poco más en la ciencia de la informática? ¿Alguien sabe? Solo para hacer un break antes de que entremos a esto. ¿Nadie sabe? La informática solo tiene, de la informática clásica, la ley que se llama la entropía, que determina la cantidad de información. Y desde la perspectiva contemporánea a esas leyes se le agrega la ley de Metcalfe y una ley más que no se me viene a la mente en este momento, que son las únicas tres que tiene. A pesar de eso, somos una de las ciencias que más impacto ha causado en los últimos 50 años en la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, solamente por ahí. Seguramente van a ver eso ya más adelante en sexto semestre, cuando vean teoría de la información y codificación, y el tema de la ley de Metcalfe podrían verlo en 112, 142, ¿no? Que tiene que ver con el número de transistores que tiene un dispositivo que se va duplicando cada cierto tiempo a un punto en que ya no se puede, ¿no? Duplicar más, que ya hemos llegado al límite físico, ¿no? Es la ley de Metcalfe. Ok, de todas maneras, les comento eso simplemente, ¿por qué? Porque, como les decía, es muy usual hablar de informática clásica, tradicional, informática contemporánea, informática moderna. Desde esa perspectiva, la programación estructurada, desde la visión clásica de la programación estructurada, se refiere a un control de ejecución. Cuando hablamos de programación estructurada, desde la perspectiva clásica, hablamos al control de ejecución. El control de su ejecución es una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta al construir un programa en un lenguaje de alto nivel, en un lenguaje imperativo. El paradigma imperativo tiene dentro de sus paradigmas el paradigma estructurado o la programación estructurada. ¿Qué quiere decir este tema de control de ejecución? Pues, tiene una regla general, es que las instrucciones se ejecutan sucesivamente una tras otra, pero diversas partes del programa se ejecutan o no, dependiendo de que se cumpla alguna condición. Además, hay instrucciones, los bucles, que deben ejecutarse varias veces, ya sea en número fijo o hasta que se cumpla una condición determinada. Una estructura de control, que es lo que vamos a ver con esta visión clásica, se define como un esquema que permite representar ideas de manera simplificada y que bajo condiciones normales es constante. Entonces, como ustedes han visto, si hablamos de que las instrucciones se ejecutan sucesivamente una tras otra, es una estructura que va secuencialmente.
Si hay alguna condición, condicional. O si se repite, repetitiva, ¿no? Es más o menos la idea. Por eso decimos de estas estructuras, las más comunes son la secuencial, la iterativa, que tiene que ver con repeticiones, la condicional, que tiene que ver con decisiones, con selección. El uso del diseño descendente en los programas, por eso también hablábamos con los diagramas de flujo y los algoritmos que tienen un diseño descendente, de arriba hacia abajo. Para algunos autores el diseño descendente también va de izquierda a derecha, pero que es cada vez muy poco usual, simplemente algunos libros muy tradicionalistas son los que lo usan. Estamos indicando que el uso de este tipo de diseño, el diseño descendente en los programas, la ejecución de operaciones secuenciales, la utilización de ciclos repetitivos y la toma de decisiones y alternativas de proceso ofrecen amplias posibilidades para resolver problemas mediante la construcción de procedimientos. Eso, vamos a ver que se va a llamar programas o programación estructurada. Un famoso teorema de los años 60, formulado por Dijkstra. Dijkstra para nosotros es Edgar Dijkstra, uno de los teóricos informáticos más importantes. Demostraba que se puede escribir cualquier programa utilizando únicamente las tres estructuras de control que hemos mencionado. ¿Por qué? Yo les decía, en los lenguajes de alto nivel, particularmente los lenguajes imperativos que habían aparecido hace más de 60 años, los primeros en aparecer, utilizaban como basic, les decía, una sentencia que era go to. Y el diseño de la programación se vino denominando lo que es programación spaghetti. ¿Por qué? Porque el go to, me decía, estaba en la línea 5. Go to línea 2500, entonces saltaba todo el código y se iba a la línea 2500. En la línea 2500 iba 2501, 2, 3, 4, 5. En la línea 2505 decía go to línea 10 y volvía. Entonces, como ustedes ven, era una mezcolanza, ¿no? Por eso se denominaba programación en espagueti. Y es Dijkstra quien ni siquiera postula un artículo, sino es una comunicación que la tienen en la plataforma y que la tienen en el aula, y de la cual tenemos un foro de discusión. Él dice por qué no se debe utilizar GoTo y por qué cualquier programa se puede utilizar utilizando estructuras secuenciales, iterativas y condicionales. Los programas, por eso decimos que utilizan solo estas tres instrucciones de control básicas o sus variantes, los bucles for, repeat o la instrucción conditional switch case, pero no la instrucción goto, aquí se recalca mucho eso, se llaman programas estructurados. Esta es la noción clásica de lo que se entiende por programación estructurada. Y hacemos nuevamente énfasis en llamada también programación sin goto, que hasta la aparición de la programación orientada a objetos se convirtió en la forma de programar más extendida de los últimos 40 años, más o menos. Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en secuencia, desde el comienzo hasta el final, sin perder la continuidad de la tarea que cumple el programa. Lo contrario de lo que ocurre con otros estilos de programación, por ejemplo, con la programación declarativa, con el paradigma declarativo, ¿no? Con programación de tipo lógico o funcional, ¿no? Hablamos ahora de que tenemos algunos lenguajes de alto nivel, lenguajes imperativos, lenguajes estructurados como C, Pascal, Fortran, y otros lenguajes similares se conocen como lenguajes procedimentales, por procedimientos, es decir, cada sentencia o instrucción señala al compilador para que realice alguna tarea, ya sea para obtener una entrada, producir una salida, sumar 3 números, dividir por 5, por ejemplo, ¿no? En resumen,
Un programa en un lenguaje procedimental como el que acabamos de mencionar es un conjunto de instrucciones o sentencias. En el caso de pequeños programas, estos principios de organización denominados paradigma se muestran eficientes. Hablábamos del paradigma imperativo, declarativo, ¿no? Dentro de lo que son los lenguajes de programación. El programador solo tiene que crear una lista de instrucciones en un lenguaje de programación, compilarlo en la computadora y esta a su vez va a ejecutar estas instrucciones. Esto es sumamente sencillo. Sin embargo, cuando los programas se vuelven más complejos, se vuelven más grandes, obviamente porque aumenta la complejidad del problema a resolver, la lista de instrucciones, que antes el programador podría verlo muy fácilmente, aumenta considerablemente. Y el programador tiene muchas dificultades para controlar ese gran número de instrucciones. Para hacerlo, para poder controlar esto de manera normal, los programadores han descompuesto en unidades, este problema en unidades más pequeñas que van a llamarse, que se han denominado funciones, procedimientos, subprogramas, subrutinas, en otros lenguajes de programación, por ejemplo. De este modo, un programa orientado a procedimientos se divide en funciones, se divide en partes más pequeñas. Aquí ya estamos hablando del divide y vencerás, ¿no? Aquí ya estamos conjuncionando dos definiciones. Una definición clásica, que tiene que ver con el control de la ejecución, el uso de las estructuras de control y un diseño descendente, un diseño top-down, un diseño descendente. Y estamos viendo la perspectiva moderna de la programación estructurada, que tiene que ver con un divide y vencerás, ¿no? Subdividir el problema en problemas más pequeños. Por eso dice, en un programa orientado a procedimientos se divide en funciones, de modo de que cada función tiene un propósito bien definido y resuelve una tarea concreta. Y se diseña una interfaz claramente definida, el prototipo o la cabecera de la función, para su comunicación con otras funciones. Cuando en la actualidad se habla de programación estructurada, nos solemos referir a la división de un programa en partes más manejables, que usualmente se denominan segmentos o módulos. Entonces, la programación estructurada tiene dos enfoques. El clásico, con un diseño top-down, descendente, y el uso de estructuras básicas de control, y un enfoque más moderno, más contemporáneo, que habla de un diseño basado en segmentos o módulos a partir de lo que nosotros conocemos con el divide y vencerás, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, dice. Ok. Hablaremos entonces del primer grupo. Vamos a hablar así muy rápido porque ya en el siguiente capítulo vamos a hacer los algoritmos. Hablaremos bien poquito de lo que es una estructura secuencial, las estructuras secuenciales. En las estructuras secuenciales se definen como un esquema con cierta distribución y orden que permite representar una idea de forma simplificada y que bajo ciertas condiciones es constante. La estructura de control secuencial es la más sencilla. También se la conoce como estructura lineal y se compone de instrucciones que deben ejecutarse de forma consecutiva, una después de la otra, una tras otra, siguiendo una línea de flujo, ¿no? Por eso nuestro diagrama de flujo. Solamente los problemas muy sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente de esta estructura. Normalmente, la estructura secuencial hace parte de soluciones a problemas complejos en las que se utiliza mezclada con estructuras iterativas, repetir varias veces un conjunto de instrucciones y condicionales, tomar decisiones, ¿no? Entonces, las estructuras secuenciales son las más sencillas, sin embargo, son las que se utilizan para resolver problemas muy sencillos y usualmente aparecen en problemas más complejos, mezclados, combinados con estructuras repetitivas, condicionales. Una estructura de control secuencial
puede contener cualquiera de las siguientes instrucciones, ¿no? Una declaración de variables, si es necesario, asignación de valores, entrada de datos, procesamiento de datos u otras operaciones y un reporte de resultados, ¿no? Que es básicamente lo que es secuencial. Ahora las condicionales. Un programa de computador es un conjunto de instrucciones, órdenes dadas a la máquina que van a producir la ejecución de una determinada tarea. En esencia, un programa es un medio para conseguir un fin. El fin será probablemente definido como la información necesaria para solucionar un problema. Un programa es un algoritmo que se ha codificado en algún lenguaje de programación, como nosotros lo habíamos estado mencionando en la anterior unidad didáctica. Ahora, cuando hablamos de las estructuras secuenciales, estamos hablando de que estas van a principalmente permitirnos generar una secuencia de control a partir de una decisión, una selección de alguna condición que se va a dar, ¿no? Aquí está esto mezclado con el anterior diapositiva. Entonces, las estructuras secuenciales son esas. Son las que nos van a permitir ir por uno, dos o más caminos, ¿no? Más caminos en orden de determinar, en base a una condición determinada, qué es lo que vamos a hacer. Y de la misma manera tenemos las estructuras repetitivas. Cuando hablamos de estructuras repetitivas, estamos hablando de cosas que se van a repetir un número determinado de veces en base también a una condición. La condición usualmente tiene que ver con que se repita desde un límite inferior hasta un límite superior, o mientras no cambie algo, eso se pueda ir repitiendo, ¿no? Eso se pueda ir repitiendo. Son las dos características que se tienen siempre en estructuras repetitivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto debe estar. Aquí está lo que les decía, ¿no? En una estructura iterativa, se permite ejecutar una o varias veces instrucciones, ¿no? Esto tiene que ver con repetir algo, un número determinado de veces, desde un límite inicial hasta un límite final, o mientras se cumpla una determinada condición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a ir viendo, cómo podemos resolver algún problema. Hasta ayer estábamos viendo de utilizar datos que se nos daban, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que queremos es utilizar algunas de las otras características que se tiene en las estructuras de control. Vamos a irnos allá. Y nos vamos a ir a un 8. Y vamos a decir determinar hipotenusa de un triángulo rectángulo si se conoce cada uno de sus lados. ¿Ok? A diferencia de los algoritmos que hemos ido resolviendo el día de ayer, en este caso particular, ¿qué nos dice? En este caso particular, nos está diciendo que se va a conocer cada uno de sus lados. Como que tenemos que introducir los datos, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el método que hemos aprendido, analizar,
Cuando decimos analizar, lo primero que decimos es formular. ¿Está bien formulado el problema? ¿Qué opinan? ¿Está bien formulado? Claro, está claro lo que queremos hallar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Está bien formulado. Luego, pide, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? ¿Recuerdan? Especificar el resultado. Especificar el resultado, ¿no? Muy bien. Entonces, formular, está bien, vamos a poner. Especificar. ¿Qué queremos obtener? La hipotenusa de un triángulo rectángulo. Luego, ¿qué hacíamos? Identificamos datos. Identificábamos los datos. Identificar. ¿Qué teníamos de datos? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, más o menos de este tipo, este es un triángulo rectángulo porque este es un ángulo de 90 grados que forman dos de sus lados. Me dice que conocemos los lados A y el lado B. Y lo que nos pide hallar es la hipotenusa, que es el lado C. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Los datos tenemos A y B, que se leen, pueden leer por consola, por algún medio. Esos son los datos que tenemos, identificar. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Determinar las restricciones. Determinamos restricciones. ¿Cuáles serán las restricciones? Los números negativos. Decimos A, B. Tendrán que ser mayores que 0. ¿Podrán ser Sí. 0? Mayores Si de es 0, sí. 0, mayores que 0, ¿no? Estamos hablando de que tienen que pertenecer a los números naturales, digamos. En este caso estamos diciendo que deben ser mayores que 0. ¿Ok? Aquí nos vamos a dar cuenta que tiene que haber una pequeña restricción que vamos a ver cómo la manejamos. Por último, ¿qué era? Hemos formulado, hemos especificado, hemos identificado, hemos determinado las restricciones. Y por último, ¿qué hacemos? Definimos el proceso. Definimos el proceso. Entonces, definir. Ahí todos sabemos que C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, ¿no? Y de ahí podemos obtener C. Entonces, aquí arriba, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, le vamos a poner la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ay, que no, ya. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Hemos dejado de compartir un segundito. Ok, ¿qué era el último que hemos dicho? Formular, especificar, identificar, determinar y Definir el proceso. definir el proceso.
Para definir el proceso, es bien raro que esto no se haya guardado. Ok, para definir el proceso habíamos dicho que C elevado al cuadrado da igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí habíamos dicho la hipotenusa del triángulo rectángulo que queremos hallar es C. Ya. Listo, esta era la idea. Muy bien. Entonces vamos a diseñar el algoritmo. Vamos a diseñar el algoritmo. Ahora sí, hace rato. Vamos a cerrar muy antes. Ok. Entonces vamos a utilizar, esto es triángulo. Lo que queremos es determinar la hipotenusa de un triángulo. Podríamos decir, si quieren, hipotenusa, triángulo. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que leer los datos. ¿No ve? Si le digo, voy a leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer dos variables, ¿no es cierto? Voy a leer A, B. Voy a leer dos variables, que son los lados. A diferencia de lo que hemos hecho hasta la clase de ayer, ahora, ¿qué estamos diciendo? Que yo puedo leer datos. ¿Ve? Estoy diciendo que puedo leer. Y aquí aparecen mis variables. Enseguida vamos a hacer que aparezca. Ya está. Entonces, puedo leer datos. Eso estamos diciendo. ¿Ve? Ahora, vamos a hacer que aparezca. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer el proceso. Recuerden que todos los algoritmos se basan en la idea de un sistema de procesamiento de datos. Un sistema de procesamiento de datos tiene que ver con entradas, son los datos, con el proceso que transforma esos datos y las salidas que se obtienen luego de procesar esos datos, ¿no? Entonces, al procesar, ¿qué queremos hacer? En C, queremos almacenar la raíz de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Ahí está. Ese es el proceso. Estamos leyendo dos valores, A y B. Estamos obteniendo C, que es la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y voy a mostrar el resultado. Vamos a tener el resultado de estos puntos A, C. A ver, veamos si funciona. Está procesando como si estuviera leyendo un dataset, un conjunto de datos muy grande. Ya, seguramente voy a tener que compartir la ventana de la ejecución. Ahí me dice que lea dos valores, ¿no? 3 y 4. No coinciden los tipos. Vamos a reiniciar. 3
y 4. Ahora sí. El resultado es 5, ¿no? Entonces, ¿qué está obteniendo? La raíz cuadrada de 3, 9. Perdón. La hipotenusa es la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado. A es 3, 3 elevado al cuadrado, más b elevado al cuadrado. B es 4, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25, su raíz cuadrada es 5. Ese es el valor que se está obteniendo en C, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos. Lo mismo podemos hacer que A tome el valor de 5, B tome el valor de 8, y la raíz o la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso es 9.43 ese valor, ¿no? Ok. Y podemos ver su diagrama, vamos a ver su diagrama de flujo. Estamos leyendo A y B, estamos haciendo una operación, un proceso. En C estamos almacenando la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, y estamos mostrando el resultado es el valor que hemos obtenido de C. Ya está. Y podemos hacer exactamente lo mismo con Dicor. Sí, rapidito. Inicio. Vamos a leer. No sé. Ok. Aquí estamos leyendo dos variables, A, B. Está, estoy leyendo dos valores, A y B. Luego tenemos que hacer una asignación. Esta asignación me dice en C, voy a guardar C igual raíz de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. ¿Está? Vamos a utilizar un poquito lo que su compañero nos enseñó ayer. Ahí está. Luego vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? El valor de C, que es el que hemos obtenido. Ya, a ver, veamos. Vamos a hacer correr. Vamos a compartir esa ventana con ustedes. A toma el valor de 3. B toma el valor de 4. Y el resultado es 5. Aquí está. ¿De acuerdo? Podemos volver a ejecutar. A toma el valor de 8. B el valor de 7. Y C toma el valor de 11. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Todo claro, Lick. Muy bien. Claro, listo. Todo claro. Ahora, ok, así rapidito. Les voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. Seguimos acomodándonos,
yo creo que mañana miércoles y el jueves vamos a hacer algoritmos secuenciales, condicionales y repetitivos, los más básicos, y van a estar listos para su examen, no hay mucho problema. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Acá ustedes tienen 2 foros de discusión adicionales. El 4, que este es lo que ha escrito Dijkstra, que me gustaría que lo lean. Está en inglés, así que, pero tampoco es mucho. Es de octubre de 1995, el clásico del mes de la ACM. Esto es cuando se ha publicado. Y esta es una comunicación de marzo de 1968, ¿no? Donde Dijkstra escribe todo esto, que está en inglés, que no es mucho. ¿Y qué tienen que hacer? Vamos a volver ahí para que lo lean un poquito. Se les pide mencionar cuál es el principal motivo por qué la instrucción goTo se considera nociva por Dijkstra. Para argumentar su respuesta, puede leer el documento adjunto. Entonces, ustedes tienen que leer esto. ¿Qué les he mostrado? ¿De acuerdo? Es un par de hojas en inglés y como casi cualquier cosa en informática, hay muchas cosas que están en inglés. De eso trata el foro de discusión 4 y es una respuesta corta que tienen que dar. Ya 3 personas han respondido. Son respuestas cortas simplemente, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, ahí van las respuestas. Son respuestas cortas. Muy bien. Voy a ir trabajando con eso. Y el foro de discusión 5 es... observe cuidadosamente la imagen del algoritmo adjunto. ¿Cuál es el resultado cuando se realiza la prueba de escritorio? Entonces yo les decía, uno de los problemas que tenemos es que tampoco tenemos que aprender a leer diagramas de flujo para poder entender lo que hacemos. Entonces, aquí lo que queremos es que muestren el resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Cuáles son los M solicitados? Van a ver en los diferentes diagramas de flujo que les voy a mandar, que no todos utilizan la convención de la ISO, la 5275, o la convención de la ANSI, pero que nosotros tenemos que ser capaces de determinar cuáles son los valores. Entonces, esta es igual una respuesta corta, es una respuesta corta que ustedes tienen que dar acá, que ya hay 5 personas que resuelto. Aquí me está dando los resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos calculando eso. Es lo que tienen que hacer para el día de hoy. Y ya a partir de mañana vamos a hacer solamente algoritmos, problemas y algoritmos, problemas y algoritmos. ¿Alguna pregunta? Y también este tipo de foros de discusión donde les voy a dejar algunos algoritmos para que digan cuál es su resultado, etcétera. ¿Preguntas? No, ninguna, Lisa. Todo claro. Ya, listo, de eso se trata el día de hoy. Ya mañana nos vemos haciendo algoritmos todo el rato. Lisa, Ok. disculpe, una pregunta. Brian, Sí, con respecto a la práctica, ¿solo va a ser los diagramas de flujo o con sí, diagramas? diagramas de flujo nomás, diagramas de flujo nomás. Ya, está bien, gracias. Ya sea que sea a mano, ya sea que sean con PCInt o ya sea que utilicen Dicor, quieran. Pero diagramas de flujo simplemente. Ya, está bien, gracias.
¿Algo más? Sí, si hacemos Dime, el Nadia. PDF, ¿cuál va a ser el nombre del documento con el que lo vamos a mandar? ¿Primero apellido? Como quieran, de todas maneras se va a almacenar con su nombre, o sea, no importa si ustedes le mandan como práctica, le mandan con su nombre, con su apellido, de todas maneras eso se almacena, se asocia al nombre del usuario, o sea, no hay mucho problema. Está bien, Lick, gracias. No, sí, no te preocupes, eso se asocia automáticamente. Sí, Adriana, puede ser a mano, no hay ningún problema. Pero ya Kevin le dijo, a mano, Dicor, Paint, muy bien. Lino, ¿qué era la pregunta? Con lo que quieras. Miguel, dime. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho, Miguel. Licenciado, una consultita. Código del Classroom no lo tengo aún. He querido ingresar de PDF que conseguí, pero No, no. sí, estoy verificando que estén inscritos, Miguel. Lo mismo me parece que me pregunta José. ¿Se comunican conmigo a mi número personal de WhatsApp? Y Está bien, licenciado, muchas voy gracias. a verificar sus nombres y les voy a mandar la invitación. Lo que necesito es su correo facultativo, nada más. Dice, si yo me he entrado al Classroom con mi Gmail, ¿lo puedo cambiar a FSPN? Sí, porque en algún momento yo voy a hacer la depuración, Alejandro, ya sea que te quedes con tu Gmail, no sé con qué nombre. El detalle es que cuando tú creas una cuenta en Gmail, no la creas con tu nombre, ¿no? Entonces, a lo mejor no te puede identificar. En cambio, las cuentas facultativas del FSPN, todos están con su nombre, ¿no? No hay mucho problema. Así que yo te sugiero, ¿no? Es mucho mejor a veces tenerlo con la cuenta facultativa, no hay problema. De todas maneras, me vas a tener que pedir que te mande la invitación, igual que el resto de tus compañeros, me hablas al personal. Está bien, Lice. Gracias. ¿Algo más? Sí, licenciado, buenas tardes. Quisiera saber sobre la práctica, ¿vamos a enviarlo los 30 ejercicios en conjunto o vamos a hacer por partes? No, los 30 en un solo PDF. Ya, gracias. ¿Cuándo se va a entregar eso, Lice? No estuve en el último Hasta el clase. viernes está. Ah, ya, listo, gracias, Lice. Hasta el viernes, hasta la medianoche. De todas maneras, el viernes es el examen, eso vamos a quedar biencito el jueves, ¿no? Listo, Lice. Kevin dice, José dice, hay que hacer pruebas de escritorio. Claro que hay que hacer pruebas de escritorio. Kevin dice, ¿el viernes el examen? Sí, el viernes el examen. Ok, Adriana. ¿Qué más? Ya listo, no hay preguntas, entonces vamos a terminar de tener la grabación. Ya está.